Mientras los niños están saliendo, vamos al Señor en oración. Padre, venimos a ti, sentimos la necesidad de checar nuestros corazones en estos momentos, cantando las glorias de tu misericordia, las glorias de Cristo. Que nada más es importante para nosotros excepto el hecho de que tú existes, de que tú eres el gran yo soy. Hemos cantado estas verdades, Señor, y ahora queremos aprender, queremos crecer y te pedimos que bendigas nuestro tiempo en la palabra este día, para tu gloria, para nuestro bien. Lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Empecemos yendo a Tito 2. Ahí será nuestro punto de partida en la serie de la iglesia que honra a Cristo. Ha sido un poco inusual en el hecho de que es más una vista panorámica, simplemente para darle un poco de trasfondo de Tito. Tito había sido nombrado por Pablo. Tito era un talentoso líder y fue representante apostólico en la isla de Creta. En el capítulo 2, Pablo da lo que se le puede considerar una guía de predicación no solo para Tito, sino por implicación a los ancianos en la iglesia acerca de lo que deberían enseñar y predicar en ese momento. Y simplemente quiero considerar Tito 2:1 por un momento. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto tiene un mensaje profundo, porque esto dice que el contenido de la predicación y la enseñanza de Tito deberían ser cosas que estén de acuerdo, traducidas como lo que está con lo que concuerda con lo que está de acuerdo con, porque esto es un mensaje profundo. Bueno, es profundo porque Pablo inmediatamente le quita a Tito cualquier posibilidad de predicar mero moralismo o pensamientos inspiradores de algún tipo. Una basura sentimentalista. No es, dice, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que la acompaña, lo que es apropiado con la sana doctrina. Y simplemente profundizando un poco más en el texto, este nos revela algunas de estas cosas que están de acuerdo: los roles de los hombres y las mujeres en el hogar, la sumisión de los esclavos a los amos y la responsabilidad de los jóvenes y los ancianos en la iglesia. Pero lo que impide que Tito simplemente salte a predicar mensajes moralistas de simplemente debes de hacer esto y aquello, es que estas instrucciones se basan en la sana doctrina, están basadas en la teología. Y de hecho, miren, la bomba nuclear teológica que Pablo lanza en los versículos 11 al 14. Sí, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos y que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para la posesión suya, celoso de buenas obras. Ese es simplemente un ejemplo de un fundamento teológico sobre el cual se colocan las instrucciones prácticas de los versículos 2 al 10. Ahora, empecé aquí, en Tito 2, porque Pablo remueve cualquier posibilidad de tratar de separar la vida cristiana de la sana doctrina, de la teología. Y lo prueba en este texto, que sin la teología no hay una vida justa, una vida santa en esta era. Y debido a esta razón, la teología debe ser una consideración para tener una vista correcta de la iglesia que honra a Cristo. Entender la teología de la iglesia. Y debemos hablar de la teología. Ahora, la pregunta que tal vez tengas ahora es: ¿por qué debería preocuparme por la teología? ¿No es tu trabajo ese? ¿No deberíamos simplemente de amar a Jesús? Bueno, si no te preocupa la teología, entonces no tienes forma de saber a qué Jesús estás amando. ¿Sabes quién más ama a Jesús? Los mormones, los testigos de Jehová, los romanos católicos. ¿Por qué pueden decir que aman a Cristo? Porque tienen una teología de Cristo que les permite
amar a un Jesús menos que santo. Así que la teología es importante. Déjame darte varias razones por las que debería preocuparte la teología. Primera razón, la teología es el medio por el cual conoces al carácter de Dios. A esto es como conoces a Dios, y dado que su carácter es infinito en profundidad y belleza, esta es una búsqueda gloriosa. Hay otra razón por la que debería preocuparte la teología. La teología te permite meditar sobre los atributos de Dios y en la historia redentora. Por ejemplo, si has aprendido que Dios es misericordioso, puedes observar que su gracia se muestra a lo largo de toda la historia bíblica. Si has aprendido que Dios es todopoderoso, puedes observar demostraciones de su poder a lo largo del tiempo. Hay una tercera razón por la que la teología es importante. La teología nos da misericordiosamente los requisitos de Dios para la humanidad y el camino hacia la redención. He escuchado gente decir, no quiero saber de teología, pero aún así tratan de compartir el Evangelio. Bueno, están contradiciéndose. En el entendimiento del Evangelio no sabrían qué decir. Aquí hay una cuarta razón por la cual la teología es importante. Nos muestra cómo amar mejor a Dios. Y déjame darle un ejemplo. La doctrina de la santificación. Esto enseña sobre la obediencia a la ley de Cristo tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. La teología nos ayuda a categorizar áreas de obediencia como el matrimonio, la familia, el lugar de trabajo o la iglesia. La teología nos ayuda en eso. Déjeme darle una razón más. La teología demuestra cómo servir mejor a Dios. La doctrina de la Iglesia nos muestra que todos los miembros deben estar equipados para hacer la obra del servicio. Ahora diré esto y lo digo por experiencia y lo puedo mostrar en la Escritura. La Iglesia que carece teológicamente generalmente carecen en efectividad. Tal vez haya un montón de gente ahí, pero no son efectivas. He mirado iglesias de 5,000 personas que son inútiles porque no hacen nada que valga la pena. He mirado iglesias con 50 que están haciendo un impacto en el mundo. Porque la teología demuestra una forma mejor para servir a Dios. En los 1850, un teólogo de nombre John Dick escribió que la teología existe para aprender nuestro deber para con Él, para con Dios, los medios de disfrutar su favor, las esperanzas que estamos autorizados a abrigar y el maravilloso expediente por el cual nuestra raza caída es restaurada a la pureza y la felicidad. Ahora, debato de ir a través de esto o no, pero voy a ir rápido, porque quiero que escuchen esto, al menos en este mensaje. La teología tradicionalmente se ha dividido en 10 temas. Déjenme darle una fundación aquí. La parte ologia de estos términos proviene de la palabra griega logos, que significa palabra o pensamiento racional, y ahora ha llegado a significar estudio de algo. Así que si estudias biología, estudias el estudio de la vida. Pero vayamos a través de estos 10 temas. Está la bibliología. Esa es muy, muy obvia, ¿verdad? Ese es el estudio de la Biblia con temas como la infalibilidad, la inerrancia, la transmisión, la exactitud de los manuscritos y la confiabilidad. Obtenemos el término bibliología de la palabra griega biblio, que significa simplemente el libro. Está la teología propia. La teología propia es el estudio de Dios en particular en oposición a todos los otros temas que Dios ha abordado en las Escrituras. Obtenemos el término teología de la palabra griega theos, que quiere decir Dios, el estudio de Dios. Tenemos cristología, esta otra que mucha gente puede saber, es el estudio de la segunda persona del Dios Trino, el Hijo de Dios, Jesús. La cristología es claramente importante porque la redención de la humanidad de su pecado está ligada a la persona, a la naturaleza, a la obra de Cristo. Obtenemos el término Cristo del griego Christos, que significa el ungido. Es el Nuevo Testamento al equivalente al Mesías. Hay neumatología. Es una palabra que muchos no pueden deletrear. Y solamente la puedo deletrear porque la estoy mirando. Es el estudio de la tercera persona del Dios Trino, el Espíritu Santo. Y muy importante en la neumatología es la deidad del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Obtenemos el término neumatología del griego pneuma, que significa espíritu. ¿Qué tal? Antropología.
bueno, eso lo tomé en el colegio, tal vez piensen, bueno, no, esto es el estudio de la naturaleza humana. Esto incluye el origen de la humanidad, en la creación, la caída de la humanidad, en el pecado, la naturaleza de la redención de la humanidad. Esto es importante porque sin una vista apropiada de la humanidad no puedes formar una vista apropiada de cómo salvar a la humanidad. Si piensas que el hombre se está volviendo cada vez más mejor, esa no es una vista apropiada. Obtenemos el término antropología de la palabra griega anthropos, que significa hombre. Aquí está un término, amartiología. Amartiología suena y como se escribe como suena, y este es el estudio del pecado. Esto podría considerarse un subconjunto de la antropología. Sin embargo, la amartiología incluye el papel de Satanás en el pecado y cómo el mal puede coexistir con un Dios bueno y santo. Obtenemos el término amartiología de la palabra griega amartía, que significa pecado. También está la soteriología. Soteriología, el estudio de la salvación en Cristo. Esto incluye entender la naturaleza de la salvación, los medios de la salvación, el iniciador de la salvación y los resultados de la salvación. Obtenemos el término soteriología de la palabra griega soteria, que significa salvación. Ahí está otra muy fácil, se llama angeleología. Angeleología, el estudio de los ángeles. Esto incluye el papel de los ángeles en el servicio a Dios y del pueblo de Dios. Esto también incluye el subconjunto de la demonología, el estudio de los ángeles caídos que cayeron siguiendo el ejemplo de Satanás. Obtenemos el término angelología de la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Está la eclesiología, el estudio de la iglesia. En particular, nuestro punto de vista sería que la eclesiología está restringida principalmente a la era de la iglesia, es decir, el pueblo de Dios desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Obtenemos el término eclesiología de la palabra griega eclesia, que significa reunión o congregación. Y finalmente, escatología. Escatología, es difícil de deletrear. Este es el estudio del futuro y del fin de los tiempos. Esta es una área masiva de la teología, ya que aproximadamente 1/3 de la Biblia es o contiene profecía. Esto incluye el estudio de eventos tales como el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el regreso de Cristo, el reino milenario, el estado final con la nueva Jerusalén y la nueva tierra. Y obtenemos el término escatología de la palabra griega escatos, que significa últimas cosas. De hecho, algunos teólogos usan la palabra escatón simplemente para referirse a ese tiempo. Ahora, esas categorías forman un paquete agradable y ordenado de 10 temas. Humildemente diría que hay al menos otros 2 temas dignos de estar en la lista. Yo añadiría los pactos bíblicos, que deberían ser una categoría en sí mismo, particularmente porque los pactos son las ruedas sobre las cuales ruedan la historia de la redención, y también añadiría la israelología, el estudio del pueblo étnico escogido por Dios. Eso es tradicionalmente está bajo la escatología, pero debería ser en su propia categoría. Ahora, ¿por qué les diría estas palabras? Bueno, sabes, en el seminario se me dijo una vez por un seminario, no deberías usar estas palabras grandes, y mi pensamiento fue, bueno, simplemente, ¿por qué no las aprendemos, gente? Ahora, déjame decirles por qué estas palabras son importantes. Son importantes porque es una ancla en el cual atar conceptos. Esto me enseña acerca de la salvación, esto me enseña acerca de la soteriología. Así que simplemente eso es para calentar nuestros pensamientos. Me gustaría enseñarles unos temas en la teología, para convencerles de que la teología es la sangre que debe fluir en la iglesia. Es nuestra sangre. Así que voy a hablar de 6 tópicos. Quiero hablarles de unos mitos sobre la teología. Y la razón es que en muchos círculos eclesiásticos parece que la idea de la teología se le ha dado una mala reputación, por lo que me gustaría abordar brevemente 4 mitos que creo que ayudarán a que la teología sea más accesible y tal vez a romper algunas barreras. Aquí está el primer mito. La teología es solo para profesores.
la teología es solo para profesores, para esos hombres en sus torres de marfil escolásticas. Ahora, para estar bien, torres de marfil escolásticas, seminarios y escuelas bíblicas no son cosas inherentemente malas, son vitales para la preparación de los hombres que dirigirán la Iglesia de Cristo. Pasé 8 años de mi vida profundamente sumergido en la formación proporcionada por teólogos de alto calibre. Pero simplemente porque algunos hombres se especialicen en la enseñanza de áreas muy estrechas de la Biblia, no significa que hayan acaparado el mercado de la teología. John MacArthur hizo este comentario con respecto a la doctrina. Dijo, la doctrina no es el dominio exclusivo de los profesores de seminario. Todos los cristianos verdaderos deben preocuparse por entender la sana doctrina. Es la disciplina de discernir y dirigir lo que Dios nos está diciendo en su palabra para que podamos vivir vidas que lo glorifiquen. La doctrina forma el sistema de creencias que controla el comportamiento. ¿Entendieron eso? La doctrina forma el sistema de creencias que controla el comportamiento. Así que, ¿qué podría ser más práctico, más importante? Déjeme darle otro mito. La teología te hace frío hacia Dios y a Cristo. La teología te hace frío hacia Dios y Cristo. Esta es la idea de que, de alguna manera, no puedes enfocarte en la teología sin renunciar a una relación vital, emocional con Cristo, como si tuvieras que tomar una decisión. Este mito se perpetúa en las iglesias cristianas sentimentalistas de todo el país y del mundo. Yo tengo una simple ilustración. Yo apelaría al hecho de que el hombre menos frío hacia Dios que jamás haya vivido, Moisés, le suplicó a Dios por más teología. Moisés pidió, muéstrame tu gloria. Ahora, pongan esto en mente. Cuando Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, simplemente acababa de pasar por el Mar Rojo. ¿Qué más quería de la gloria de Dios? Bueno, pues Dios le respondió en Éxodo 34 con una descripción verbal de la gloria de Dios. Aquí hay otro mito. La teología no es de lo que la iglesia debería de tratarse. La teología no es de lo que la iglesia se debería de tratar. Si la iglesia no se trata de la teología, entonces la iglesia se volverá herética. Un pastor y teólogo inglés escribió recientemente: vivimos en tiempos trascendentales. El horizonte eclesiástico por todos lados es oscuro y descendiente, sacudiendo a la iglesia de Inglaterra hasta su centro. En otras palabras, les preocupaba que los cimientos mismos de la iglesia se estén erosionando. En el contexto de este comentario le preocupa que el ritualismo haya reemplazado el contenido real del evangelio de la sana doctrina. Ahora, yo dije que este teólogo escribió esto recientemente. Fue el Dr. J.C. Ryle, quien lo escribió en 1890, que en términos de la historia de la iglesia es relativamente reciente, pero sus palabras podrían haberse escrito ayer. Antes de la gran reforma, un componente principal de la vida de la iglesia era la superstición. Una superstición terrible que consumía las vidas. Hombres y mujeres como nosotros simplemente querían alivio de sus conciencias inquietas en medio del dolor, la enfermedad y la tragedia. Pero en la iglesia, como dice Ryle, no había nadie que les hablara del amor de Dios y de la mediación de Cristo, de la buena nueva de la salvación gratuita, plena y completa, de la justificación por la fe, de la gracia de la fe, de la esperanza y del arrepentimiento. Y Ryle continúa escribiendo que la Iglesia Católica era, dice él, poco mejor que un sistema organizado de adoración a la Virgen María, adoración de santos, adoración de imágenes, adoración de reliquias, peregrinaciones, limosnas, formalismo, ceremonialismo, procesiones, postraciones, reverencias, cruces, ayunos, confesiones, absoluciones, misas, penitencias y obediencia ciega a los sacerdotes. Y él llama a esto un gran desorden de ignorancia e idolatría. Ahora, en caso de que no conozca el término un gran desorden de ignorancia e idolatría, esto significa una abundante confusión y desorden caótico. Si no sabes qué significa, se originó probablemente en el siglo XV en la Inglaterra, dando una imagen de una manada de cerdos corriendo en diferentes direcciones.
Es simplemente una frase que se usaba para describir un caos. La teología debe ser de lo que se trata la iglesia, o de lo contrario, la iglesia va por caminos terribles e incluso heréticos. Algunos de ustedes han salido de iglesias como esas. Hay otro mito. No soy teólogo porque la teología te hará arrogante. No soy teólogo porque la teología te hará arrogante. Primero que nada, todo el mundo es teólogo. En el momento que haces una sola afirmación acerca de Dios, eres un teólogo. Tal vez equivocado o no, pero ya eres un teólogo. En segundo lugar, ¿qué es más arrogante? ¿Tener un conocimiento de Dios y luego enorgullecerte de Él? ¿O pensar que sin el conocimiento de Dios todavía puedes representar a Dios correctamente? Yo diría que el segundo. Hay otro mito aquí. Yo soy un hacedor de discípulos, pero no soy un teólogo. Yo soy un hacedor de discípulos, pero no soy un teólogo. Volviendo a nuestro tema anterior, un discípulo es un ¿qué? Es un aprendiz. Por defecto, entonces, un hacedor de discípulos debe ser un ¿qué? Un maestro. Si tú no eres un teólogo, pero afirmas ser un hacedor de discípulos de Cristo, eso es lógicamente y completamente inconsistente. Es como decir, soy un jugador de béisbol, pero no soy un atleta. O soy un diseñador de puentes, pero no de un ingeniero. No, debes de ser ambos. Así que debemos descartar estos mitos. Ahora, quiero ser honesto, y hay algunos peligros del mal uso de la teología que debemos señalar para ser humildes. Aquí hay unos peligros del mal uso de la teología. Estar en desacuerdo desagradablemente. Estar en desacuerdo desagradablemente. He tenido gente diciéndome donde dicen que han tenido una discusión teológica donde casi se agarran a golpes. Hay un tiempo para defender la verdad, pero particularmente en temas que no son temas de salvación, ser una persona grosera y argumentativa difícil en medio de una circunstancia así no es útil ni es permisible. Pedro nos dice que guardemos nuestra conducta excelente entre los gentiles. Ahora, ¿cuánto más lo deberemos hacer con nuestros hermanos en Cristo? Una vez más, eso no significa que no se justifique que existen ocasiones para tener una postura firme. Pablo confrontó a Pedro por un error doctrinal en Gálatas 2. Y si eres de los que casi no soporta estar cerca de alguien que no está de acuerdo contigo sobre la teología, esto está exponiendo un problema de arrogancia y tal vez un problema de inseguridad. Aquí está otro peligro. Amar la teología más que a Dios y a su pueblo. Amar a la teología más que a Dios y a su pueblo. La teología debe causar un mayor amor por Dios, no un gran amor por la teología. La teología es un medio para un fin, y ese fin es la adoración de Dios. Mirar la gloria y la majestad, los atributos de Dios. He mirado una tendencia inquietante en algunos a amar la teología, amar la lectura, pero estar bastante distantes y no involucrados con la iglesia, desconectados con las relaciones. Y para ser franco, no tienes que ser cristiano para amar la teología. Hay advertencias en el Nuevo Testamento acerca de amar la verdad, pero no amar el Dios de la verdad. Algunos son naturales y simplemente de mente más intelectuales, y sin embargo se han engañado a sí mismos pensando que porque disfrutan leyendo obras teológicas conocen al Dios que estudian. El que no ama a los hermanos, independientemente de su infinidad por la teología, potencialmente no es un creyente. Según 1 Juan 3. Esto en realidad puede ser un problema para los pastores. Pastores a quienes aman a hacer sermones, estudiar, para dar conferencias, pero sin tener un cuidado real por las mismas personas a las que están enseñando. Aquí está otro peligro de la teología: envanecerse en el conocimiento. Algunos piensan que la teología causa arrogancia. La teología no causa arrogancia. Un espíritu orgulloso causa arrogancia. Algunos simplemente usan la teología como un combustible para su arrogancia. Los hombres más humildes que he conocido son grandes teólogos, y los hombres más arrogantes y difíciles de estar no son buenos teólogos. Piensan que saben porque han leído un libro y ya. Pero esta arrogancia
puede manifestarse en los miembros de la iglesia que comienzan a tener un espíritu desafiante hacia ellos, que tal vez piensan que el pastor no tiene nada mejor que hacer que participar en debates. Esto es particularmente un problema con las personas que han leído mucha teología pero no saben nada acerca de la hermenéutica, de los métodos reales del estudio de la Biblia. En otras palabras, tienen mucho conocimiento porque han leído libros pero nunca han llegado a conclusiones teológicas a través de un proceso de un estudio de la Biblia. Por lo tanto, en realidad no saben por qué creen lo que creen, solo que pueden citar a algún teólogo poderoso que tenían sentido para ellos. Esta persona en general es bastante inútil en la iglesia local y tiende a saltar de iglesia en iglesia, porque siempre andan buscando a gente que le diga qué gran teólogo eres. Hay otro peligro en la teología, el desconectar la teología de una hermenéutica sana. Desconectar la teología de una hermenéutica sana. No puedes hablar de la teología sin hablar de la hermenéutica. El método por el cual una persona llega a conclusiones teológicas es primordial y debe ser el punto de partida. Una de las razones, por ejemplo, por la que voy a hablar en la conferencia de esto, es que nosotros, como iglesia, nos acercamos a la Biblia como los apóstoles se acercaron a la Biblia. Y les voy a mostrar que nuestra hermenéutica, nuestro estudio de la Biblia está basado en el mismo método que usaron los apóstoles y profetas. Hay otro peligro común. Venerar o confiar excesivamente en ciertos teólogos. Excesivamente en ciertos teólogos. Todos deseamos fuentes y recursos confiables. A menudo me preguntan ¿en qué autor cristiano puedo confiar completamente? La respuesta corta mía es en ninguno de ellos, incluyéndome a mí. Porque no somos infalibles. Ahora, hay ciertos autores que son más diligentes en sus procesos hermenéuticos que otros, pero el hecho de que fulano de tal lo haya escrito no lo convierte en verdad, a menos que tu nombre sea Espíritu Santo. Así que siempre tienes que leer con cierto escepticismo, cotejándolo con la Escritura y la sana doctrina. Por ejemplo, entiendo que la etiqueta calvinista básicamente significa cualquiera que crea en las 5 doctrinas que hace el calvinismo: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Pero eso no significa que Juan Calvino fuera infalible. Sin embargo, algunos defenderán a un teólogo hasta la muerte como si fuera su dulce abuela. No. Tú defiendes un teólogo hasta que su argumento tenga sentido. Así que quiero caminar, y no pienso que debo decir esto, pero quiero que se entienda esto, que sea parte de este mensaje. Quiero hablar de la única fuente de la teología. La única fuente de la teología, y esto se ha insinuado hasta ahora, pero debo decirlo directamente, que la teología solo se puede derivar de una fuente, y estas son las Escrituras. No significa que otros recursos no sean una ayuda, pero todos esos recursos deben tener una cosa en común. Están derivando sus conclusiones de una línea de razonamiento observable y demostrada en las Escrituras. El cristianismo liberal define la teología como la experiencia del hombre con Dios. ¿De dónde viene esto? Viene de un hombre llamado Friedrich. Era un luterano alemán del siglo XVIII que sentía que la iglesia se había vuelto fría y muerta, así que su deseo de ver a la gente experimentar personalmente al Dios vivo dio a luz a lo que ahora se le conoce como teología liberal. La teología liberal resta importancia a todo lo sobrenatural y socava mucho de lo que la Biblia dice acerca de Dios y Cristo, y esta idea nació del llamado siglo de las luces, en el que algo tenía que ser demostrable para ser verdad. Y la teología liberal, que todavía está viva y coleando en las principales denominaciones como el metodismo y el presbiteralismo liberal, niega lo esencial de la fe cristiana, como la infalibilidad de la Escritura, el nacimiento virginal, la deidad de Cristo. Incluso en algunos casos niegan a Jesús como que hubiera existido. Pero el problema central con la teología liberal es que ven las Escrituras como una colección de las perspectivas del hombre sobre Dios, y que esto es lo mejor que podemos hacer para conocer a Dios. Que sí, que
que es muy bien escrita, pero que es de los hombres. Y esto ha tenido el efecto no solo de separar a las personas de ser capaces de conocer realmente a Dios, sino de llenar las llamadas iglesias con incrédulos, dirigidos por hombres y mujeres que no creen en la Biblia. Por el contrario, la teología verdadera y genuina se basa únicamente en la autoridad de la Escritura. Todas las contemplaciones o afirmaciones lógicas de una persona acerca de Dios no constituyen la teología. El filósofo Descartes, que hizo famoso la idea pienso, luego existo, afirmó que la razón humana puede alcanzar la verdad simplemente pensando y que la certeza absoluta es posible a través de la razón humana. Pero si la verdad se llegara simplemente pensando, ¿por qué la humanidad ha pasado milenios cortando un árbol, usando la mitad de él como leña para cocinar la cena y tallando un ídolo con la otra mitad y postrándose para adorarlo y orarle? Como dice Isaías 44:19, esta es la persona que dice, me postro ante un bloque de madera. Ahí es donde te lleva la razón humana. Algunos han dicho, bueno, la Biblia no habla de la teología. Amo los argumentos. ¿Qué dice la Biblia de la teología? Déjeme decir el punto de vista del Nuevo Testamento sobre la teología. Y solo para dar una visión amplia de cómo el Nuevo Testamento ve la teología, podemos observar esto a través de dos vías, la venida del conocimiento y la venida de la fe. En primer lugar, un breve comentario de qué dice la Biblia acerca del conocimiento. El conocimiento permite el discipulado. Romanos 15:14 dice, llenos de todo conocimiento, los creyentes pueden amonestarse unos a otros. El conocimiento es la oración de Pablo por los cristianos. En Efesios 1:17, Pablo ora para que Dios, dice, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. También vemos que el conocimiento es el camino para conocer la voluntad de Dios. Es como sabes la voluntad de Dios. No a través de una impresión o escuchar una voz en tu cabeza o que alguien te diga, Dios me dijo que te dijera. No, Pablo oró en Colosenses 1:9 para que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También vemos que el conocimiento se asocia con el fruto espiritual. En el siguiente versículo, Pablo ora para que los colosenses den fruto en toda buena obra y se multipliquen en el pleno conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Entre más sabes, más fruto tienes. También vemos que el conocimiento es el fundamento del Evangelio. Es el fundamento del Evangelio. En 1 Timoteo 2:4, Pablo habla del deseo de Dios de que los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad y salvación van juntas. El conocimiento se asocia con la gracia y la paz multiplicadas. Pedro escribió en 2 de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios. Escuchen, si has estado en Grace Bible Church por un periodo de tiempo, entiendes esto, que entre más conoces y más profundizas en la palabra de Dios, tienes la gracia y la paz de Dios multiplicada en ti. Vemos que el conocimiento es parte del camino a la piedad, el conocimiento es parte del camino a la piedad. Pedro da este camino clásico a la piedad en 2 de Pedro 1:5-6, donde dice, por esta razón también obrando con toda diligencia añadan a su fe virtud y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Y similarmente, el conocimiento es la base del crecimiento espiritual. Es la base del crecimiento espiritual. Pedro ora en 2 de Pedro 3:18 para que los creyentes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto simplemente es mirar acerca del conocimiento. Ahora, quiero que entiendan que el Nuevo Testamento nos enseña y es a favor de la teología. Si miramos un breve repaso de algunos momentos claves donde la frase de la fe, hablando del conjunto de verdades que es el cristianismo bíblico, se usa con convicción. La fuerza de la iglesia proviene de la fe.
La fuerza de la iglesia proviene de la fe. Hechos 16:5 dice que la iglesia estaba siendo fortalecida en la fe. No fortalecida a través de otra cosa, sino a través de la fe. Los cristianos están llamados a mantenerse firmes en la fe. Esto es fácil. Pablo escribió, usted está firmes en la fe. Esto no significa estar firmes en confiar que Dios te va a ayudar con tus cosas mundanas. Es estar firmes en lo que han creído. También la unidad en la iglesia viene a través de la fe. La unidad en la iglesia viene a través de la fe. Los pastores y maestros deben enseñar y predicar a la iglesia. Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Donde no hay teología, no hay unidad. La fe es el objetivo del servicio cristiano. Pablo da un resumen de la vida cristiana en Filipenses 1:27. Dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esa es el fin del servicio cristiano. ¿Qué tal está? Continuar en la fe es la medida de la salvación genuina. Continuar en la fe es la medida de la salvación genuina. Ninguna persona puede decir, no creo en la fe cristiana, simplemente quiero ser cristiano. En Colosenses 1:23, Pablo dio la estipulación de que una persona es un verdadero creyente si en verdad permanece en la fe, bien cimentado y constante. Debemos ser edificados en la fe. Colosenses 2:7, Pablo describe a los cristianos en crecimiento y a los que están firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe. La Biblia Legacy Standard traduce su fe, pero en griego existe el artículo definido la fe. Y tal vez más importante, los cristianos deben contender por la fe. Judas escribió en Judas 3, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Y regresaré a la teología. ¿Tal vez cause división? Sí, absolutamente. Se supone que cause división. Divide el verdadero creyente del falso. Así que contendemos por la fe. Así que la Biblia enseña que la teología es vital. Sí. El Nuevo Testamento enseña que la teología es vital para la vida de la iglesia y el cristiano. Y tal vez digas, bueno, esto es bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cuáles son mis beneficios? Bueno, déjeme darle algunos beneficios. No voy a hacer muchos, pero creo que estos les ayudará. La teología previene el engaño. La teología previene el engaño. Y ya he mencionado en Efesios 4:13 que los pastores de la iglesia deben enseñar para que alcancemos la unidad de la fe. Pero los siguientes versículos continúan dando algunos de los beneficios y uno de ellos es que el cristiano ya no es engañado por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. De hecho, el versículo 14 da imágenes aterradoras de lo que significa ser engañados por la falsa enseñanza. Pablo describe el engaño como olas que te arrastran. Lo ilustra como algo producido por el engaño y la astucia de los hombres. Lo ilustra como un astuto plan de intriga destinado a destruir tu fe. En cambio, estar saturado de la verdad previene este desastre espiritual. Hay otro beneficio de la teología. La teología protege a los predicadores. ¿Sabían eso? Que la teología protege a los predicadores. John MacArthur ha enseñado en muchas ocasiones con mucha razón que la teología de un predicador actúa como una valla, una barricada para mantenerlo en línea cuando predica. Yo me salgo mis notas como lo está haciendo ahora, pero es tu teología lo que te mantiene de decir algo herético y mirar un video y decir, wow, prediqué herejía. Es lo que impide que el predicador introduzca repetidamente una doctrina falsa de un versículo porque su teología no lo está protegiendo. He escuchado a alguien predicar de Santiago 2, donde dice que tú eres justificado por tus obras y no por fe solamente. Lo cual es verdad, excepto que la justificar aquí significa verificar. Que tus buenas obras verifican que eres salvo. Y he escuchado a un predicador decir, bueno, nadie es perfecto. Pablo se contradujo. Simplemente tratamos de hacer lo mejor, decía ese predicador, y yo me quedé como, no es posible que diga eso. La teología protege a la iglesia.
La teología protege a la iglesia. Recuerdo a un pastor asociado de una denominación importante a quien conocí en la universidad. Era un joven muy simpático y éramos amigos. Y luego comenzamos a discutir la integridad y la infalibilidad de la Escritura, y él me sorprendió al tratar de convencerme de que la Biblia tiene errores y que no era más que la mayoría, los mejores éxitos de los intentos humanos por entender a Dios. Solo por curiosidad lo busqué en línea recientemente y todavía estaba pastoreando en la misma denominación. Y miré la declaración doctrinal de la iglesia que pastorea y es tan corta y tan vaga que parece que cualquiera en la calle estaría de acuerdo con todo lo que dice. Lo cual supongo que es el punto de eso. En cambio, nuestra teología protege a la iglesia. Nuestra teología dice esto, lo que enseñamos y lo que nuestros líderes creen y lo que intentaremos convencerlo de que crean. La iglesia es protegida del error al mantener ese estándar y al ser verdaderamente consistente con él. Hay otro beneficio. La teología eclipsa el pensamiento mundano. La teología eclipsa el pensamiento mundano. La teología de la vida cristiana busca conocer las instrucciones de Dios para la vida y busca callar las voces del mundo. El mundo nos está gritando a nosotros. ¿Acaso no? Usaré un ejemplo simplemente. Usaré el final del 1 Tesalonicenses capítulo 5 como un ejemplo simplemente. Alguien dice, se merecía que yo lo tratara de esa manera. Pero 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal. Bueno, estoy deprimido y por eso no puedo tener gozo. 5:16 dice, regocijaos siempre. Simplemente no puedo orar en este momento. Mi psicólogo dice que la oración debe ser voluntaria. ¿Por qué no me pueden hacer orar? Bueno, el 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Cómo te atreves a sugerir que soy ingrato? ¿Has visto mi vida? Bueno, el versículo 18 dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, mi consejero dice que la religión es efectiva solo por cuando la crees. Bueno, el versículo 19 dice, no apagues el espíritu. Bueno, la Biblia no es relevante para los problemas que tengo. ¿Acaso la Biblia habla de que estoy atrasado en mi renta? Bueno, el versículo 20 dice, no menosprecies las profecías. Y podría ilustrarlo con muchas otras de las grandes secciones de teología aplicada de la epístola del Nuevo Testamento, Romanos 12:16, Efesios 4:6, Hebreos 12:13, Tito 2:3, todas las cuales ayudan al cristiano a eclipsar el pensamiento mundano. Aquí hay uno de mis favoritos beneficios de la teología. La teología te fortalece en las pruebas. La teología te fortalece en las pruebas. Si tú, como cristiano, tiene tan solo unos pocos clichés, como mencioné en el capítulo anterior, o unos 2 o 3 versículos de la Biblia, entonces tendrás mayor dificultad para caminar fielmente a través de un tiempo de prueba y dolor. Un conocimiento robusto de Dios es el mayor fortalecedor al que puedes acceder. La teología es fuerza, la teología es un recurso, la teología es consuelo. Déjame darte un ejemplo. Puedes tener una crisis grande en tu vida y alguien viene contigo con todas las intenciones del mundo y dice, Dios es más grande que tus problemas. Está bien, es verdad. Dios es más grande que todo, así que supongo que es más grande que mi problema también. Y está bien. Pero ¿cuánto te durará eso? Eso es nada comparado con el hacer un estudio teológico de Job 38:41. No solo que Dios es más grande que tus problemas, pero que Dios mide la tierra y puso los cimientos de la creación y los ángeles gritaron de alegría cuando lo hizo. Que Él hizo los mares y les dio sus límites, que Él ordenó que fuera el amanecer, que Él creó los grandes océanos subterráneos del mundo, que solo Dios ha visto las puertas de la sombra de la muerte, que Él sabe dónde vive la luz y dónde van las tinieblas, que Dios controla los depósitos de nieve y granizo y dirige el viento, que Dios trae los relámpagos y los truenos y trae la lluvia cuando y donde Él quiere, que Dios sabe dónde y cómo está el hielo de la tierra, que Dios formó las constelaciones del universo
y los puso en el cielo, que Dios alimenta a los leones y a los cuervos y vigila a los ciervos que dan a luz, que Dios hizo libres a los asnos salvajes y a los bueyes salvajes poderosamente independientes y a las alas de las avestruces para que aletearan de alegría, pero como Dios le ha hecho olvidar la sabiduría, que solo Dios le dio al caballo su poder, su majestad, su belleza e incluso la capacidad de cabalgar en la batalla, que Dios hizo las leyes de la física para las cuales el halcón y el águila vuelan hacia el cielo, que Dios hizo a los dinosaurios y el gran leviatán, a los monstruos marinos y algunos de los cuales exhalaban llamas de fuego. ¿Quieres eso o prefieres el cliché? Dios es más grande que tu problema. Haz teología, porque es el mayor consuelo que tienes cuando sufres. Hablando de hacer teología, guardé esta parte para el final, porque quería saturarte en estas ideas sobre la teología antes de afirmar que la teología es mucho más que una acción, sino que un resultado. Para ser más preciso, la teología es un proceso por el cual se llega a la doctrina. Así que quiero hablar de hacer teología para llegar a conclusiones doctrinales. Porque no creo que pienses que esto es para otras personas, esto es para ti. Hay varias formas de teología que no me tomaré el tiempo de desarrollar aquí, excepto dos formas de teología: la teología sistemática y la teología bíblica. Y permítanme un momento. Déjenme darle unas definiciones de ellas. La teología sistemática es el proceso de recopilar y organizar información de las Escrituras sobre cualquier tema dado. Es recopilar y organizar información de las Escrituras sobre cualquier tema dado. Esta información debe dar un lugar a un resumen de las creencias sobre este tema. La teología bíblica es poquito diferente de la observación de las verdades teológicas en el curso de la lectura bíblica. El término teología bíblica no es simplemente lo opuesto a teología no bíblica, es más bien la idea de tomar los conceptos teológicos tal como vienen. De hecho, los libros de teología que cubren un amplio espectro de temas en realidad se le llaman teologías. Una teología sistemática es un libro que tradicionalmente divide la información bíblica en temas como la bibliología, la teología propia y los temas que ya les di. Una teología bíblica es un libro que tradicionalmente recorre toda la Biblia, empieza en Génesis hasta Apocalipsis o una sección de la Biblia y presenta conceptos teológicos a medida que surgen en el texto y temas de los libros bíblicos. Traigo esta colación porque la Iglesia comunidad no solo debe poner énfasis en la enseñanza de la teología y la predicación teológica, sino que también es la esperanza de que los miembros de la Iglesia adquieran habilidades y aprendan hábitos para hacer teología. Con ese fin, permítanme ilustrar en términos muy simples cómo hacer teología sistemática y hacerlo teológicamente bíblica. Haciendo teología sistemática. En el prefacio La doctrina bíblica, editado por John MacArthur y Richard McWayne, leemos esta perspectiva sobre la teología sistemática. Y ellos dicen, el profesor Eugene Merrill ha advertido a sus estudiantes que una teología derivada de la Biblia es un juego de viejos. Explica con esto quiero decir que presupone tantas otras disciplinas y tantas acumulaciones de conocimiento que pocos eruditos están preparados para aprender la tarea a menos que hayan invertido largos y duros años en la preparación para su realización. Yo estaría de acuerdo con ellos por lo menos en lo que se refiere a la idea de formular explicaciones de cada doctrina principal en un volumen de más de 1000 páginas que ellos llaman en el subtítulo del libro un resumen sistemático de la Biblia. Pero eso es lo que la Biblia sistemática es. Solo una nota al margen. MacArthur publicó un resumen del resumen, la versión condensada de la doctrina bíblica llamada Doctrina Cristiana Esencial, y tiene solo 500 páginas. Pero significa esto que tú no puedes hacer teología simplemente porque se dice que solamente los hombres con mucho entendimiento pueden hacer esto. De ninguna manera. Yo esperaría que usted pasara porciones del tiempo haciendo teología sistemática, aprendiendo lo que el alcance más amplio de la Biblia dice sobre un asunto o tema en particular. Pero en el nivel más básico, la mejor manera, en mi opinión, de comenzar a hacer teología sistemática es usar una teología como la doctrina bíblica o la doctrina cristiana.
pero quiero hablar acerca de hacer doctrina bíblica. Creo que la teología bíblica, la observación de principios teológicos generales y grandiosos en el curso de la lectura de la Biblia es un hábito útil y bueno para cualquier cristiano. Es un buen hábito. Y lo que quiero hacer es darle un ejemplo y haremos algunas observaciones teológicas. Así que vayan conmigo a Juan 17. Quiero ir a un lugar donde ya conocen ustedes. Juan 17 del 1 al 5. Juan 17 del 1 al 5. Y voy a mostrarles cómo hacer esto. Juan 17 es el comienzo de lo que los teólogos han llamado la oración sacerdotal de Cristo. Leeremos los primeros, nada más los 5 versículos. Estas cosas habló Jesús y alzó los ojos al cielo diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora, ¿cómo hacemos teología bíblica? Déjeme darle una forma fácil. ¿Recuerdas las categorías tradicionales de la teología? Podemos usarlos para simplemente hacer preguntas sobre el texto. Voy a hacerlo rápido, simplemente como un ejemplo. ¿Qué me dice este texto acerca de la bibliología, el estudio de la Biblia? Bueno, registra esta oración. Esto registra a Jesús. Registra esta oración de Jesús, era importante para el Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto acerca de la teología propia, dicha del estudio de Dios? El Padre está en los cielos, el Padre se glorifica por el Hijo, el Padre posee toda autoridad, el Padre es el único Dios verdadero, el Padre glorifica al Hijo. Acabamos de tener 5 observaciones de Dios el Padre. Ahora, ¿qué me dice este texto acerca de la cristología, el estudio del Hijo de Dios? Bueno, que Él desea glorificar al Padre, que recibe autoridad sobre toda la autoridad, que se le ha dado autoridad para impartir la vida eterna, que fue enviado por el Padre, completó su ministerio en su totalidad y su ministerio fue establecido y dado por el Padre, glorificó con éxito al Padre, y con razón desea glorificar al Padre, y Él posee gloria antes de la creación, por lo tanto es eterno y por lo tanto es Dios. ¿Qué me dice este texto acerca de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo? Bueno, nada directamente en este texto, pero las constantes menciones del Padre y el Hijo deberían llevarte a considerar cómo el Espíritu Santo está incluido, al menos indirectamente. Bueno, porque Efesios 1 dice que el Espíritu Santo sella a aquellos a quienes Jesús les ha dado vida eterna. ¿Qué me dice este texto sobre la antropología, el estudio de la naturaleza humana? Que toda la humanidad está bajo la autoridad de Dios. No existe tal cosa como un ser humano independiente, y la humanidad no puede pagar el castigo del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho: mi hora ha venido. La hora de pagar en la cruz. ¿Qué me dice este texto acerca de la armatología, el estudio del pecado? El pecado tiene una consecuencia terrible, la muerte, y la hora de la muerte de Jesús ha llegado en nombre de todos los que quieren creer en Él. El cristianismo no se trata de encontrar el maravilloso propósito de Dios para tu vida, sino de tratar con la justa paga del pecado. ¿Qué me dice este texto acerca de la soteriología, el estudio de la salvación en Cristo? Dios le dio al Hijo un grupo seguro de personas para la salvación a todos los que le has dado, dice ahí. Versículo 2. Jesús es el medio por el cual se le da vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo. ¿Qué me dice este texto acerca de la angelología, el estudio de los ángeles? No hay ángeles en este pasaje, aunque los ángeles pronto estarán muy involucrados tanto en el huerto de Getsemaní cuando Jesús está orando en Lucas 22:43 como después de la resurrección de Cristo en la tumba. ¿Qué me dice este texto acerca de la eclesiología, el estudio de la iglesia? La iglesia está formada por aquellos que Dios Padre ha dado al Hijo, aquellos que tienen vida eterna. Esa es la iglesia. ¿Y qué me dice este texto sobre la escatología, el estudio del futuro? Jesús pronto regresará a la gloria anterior que tuvo con su Padre antes de la creación.
Y si te permites descender unos cuantos versículos hasta el versículo 24, también observarás que el futuro del cristiano está asegurado por una petición específica que Jesús le hace a su Padre. Versículo 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que en esta pequeña lectura de texto hemos hecho 27 observaciones de verdades teológicas, 5 versículos, todo acerca de Dios y todo acerca de estas verdades. ¿Tú quieres estar fortalecido en tu fe? Métete en el hábito de hacer teología bíblica. Agarra un papel en blanco y que tenga estas 10 categorías y haz copias de ellas, y cada vez que leas la Biblia llena ese papel. Así que, ¿qué tal contigo? ¿Qué con los miembros normales de la iglesia? Tú eres un miembro normal de la iglesia, ese santo glorioso que solo trabaja para seguir a Cristo, siendo un esposo, una esposa piadosa, criando hijos en la admonición del Señor, trabajando duro para poner comida en la mesa y pagar las facturas, construyendo una vida con tu familia, con un par de vehículos y tiempo juntos, pasando todo el tiempo que puedas sirviendo al Señor en la iglesia. ¿Qué tal contigo? Y además de esto, tú, el miembro de la iglesia, está lidiando con el sufrimiento en varios niveles, crisis en la vida, desafíos inesperados. Entonces, ¿no está fuera de tu alcance hablar de hacer teología y no es una realidad para el miembro normal de la iglesia? En primer lugar, una de las principales razones por las que Dios dio pastores a la iglesia es para hacer el trabajo pesado por ti. Esto es lo que me tomé mi años estudiar, te lo estoy dando en una hora. Pero déjeme sugerirle una forma de hacer teología, simplemente para hacerlo más parte de tu vida. Primero que nada, escucha los sermones con un oído para la teología. Escucha sermones con un oído para la teología. Creo que es fácil, especialmente cuando la vida se siente difícil, escuchar principalmente para obtener algún tipo de estímulo emocional. Y ciertamente eso debería suceder a menudo, pero el mayor favor que puedes hacerte a ti mismo espiritualmente es escuchar más atentamente los principios teológicos. Hay otra forma de hacer la teología parte de tu vida. Dedica solo 30 minutos a la semana para comenzar a hacer un ejercicio de la teología bíblica. Se lo acabo de mostrar cómo hacerlo. Toma un texto, una escritura y ya haz una lista de categorías teológicas. Si haces esto por un año, 2 o 3, encontrarás que hay patrones en la escritura. ¿Sabes por qué? Porque Dios es consistente y siempre enseña lo mismo una y otra vez. Aquí está otra idea. Toma una teología como la doctrina cristiana esencial y digiere una página a la vez. Simplemente tenlo con tu Biblia, lee una página todos los días por un año. Hay otra forma, acostúmbrate a leer siempre un libro. Siempre lee un libro que te enseñe la palabra de Dios. Los cristianos en crecimiento están leyendo a los cristianos, y un libro de calidad de un autor cristiano debe sacar a relucir conceptos teológicos que profundicen tu comprensión de Dios. También otra forma es aprovecha las oportunidades de aprendizaje en Grace Bible Church. No pasa muy seguido, pero muchos dicen: siento que aquí no estoy creciendo. Yo no sé qué decirle. Es como decir: voy a un buffet y me estoy muriendo de hambre. Tenemos tantas oportunidades aquí. ¿Puedo decir esto? Todos nosotros hacemos lo que es más importante para nosotros, así que haz esto importante para ti. Toma 1 hora o 2 a la semana. En la introducción de la doctrina cristiana esencial, John MacArthur cita al teólogo Alba McClain. Y McClain escribe esto, y está hablando de Romanos 11:36. McClain escribe: de Dios viene todas las cosas, Él es el origen. A través de Dios todas las cosas existen, Él es el sustentador de todas las cosas. Para Dios, de vuelta a Dios, Él es Dios. Ahí está el círculo de la eternidad, fuera, a través y atrás. Mi oración siempre, y continúa siendo, que seamos una iglesia que busca continuamente ese círculo de la eternidad, anhelando conocer a Dios,
ocupándonos de los asuntos del teos, logos, del estudio de Dios. Que seamos esa iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Dice que estamos hablando de teología en lugar de hacer teología, y es necesario en estos momentos. Señor, te oro que seamos caracterizados por ser una iglesia que añora profundizar en el conocimiento de Dios, una iglesia que anhela conocer a Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Que seamos una iglesia que anhela entender de Génesis a Apocalipsis las verdades que emanan de la Biblia. Que seamos una iglesia que sabe y conoce y entiende y vive y se deleita en el Evangelio de Cristo y es capaz, por lo tanto, de dar el Evangelio a otros, de proclamar el Evangelio a los perdidos, de buscar a los perdidos, de explicarles estas grandes verdades. Señor, haznos a todos nosotros instrumentos de teos, logos, el estudio de Dios que damos a otros. Que seamos una iglesia conocida por amar a Dios, al conocer a Dios. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.